Ahí estamos grabando. Así nos queda esta charla grabada y como te comentaba recién, Carolina, ¿tu apellido se pronuncia Ceci o Sechi? En italiano sería Chechi, pero prefiero que me Chechi. digan Carolina Claro, Carolina y ya Cheche. está. Acuérdense de eso, Carolina. Carolina, perfecto. No, que recién te comentaba que todas las charlas que hacemos estamos dejando grabadas así a la gente que no se puede conectar, las puede ver después. Y la idea un poco es tomar cada día que nos juntamos, que son cada viernes de por medio, digamos, o sea, cada 15 días nos vemos, es plantear un tema como para tener un poco un orden y si surge alguna pregunta que no se puede responder en el día, lo dejamos para una próxima reunión. Justo vos estabas comentando un poco, Carolina, el tema de cómo uno estima los honorarios para cuando no está tan claro, digamos, o por ejemplo, si el juez no, bueno, no toma en cuenta los honorarios sugeridos por el colegio o le parece muy alto y demás. Quizás así algo tan puntual, por ahí no sé si vamos a llegar a responder hoy, pero sí tiene un poco que ver con el tema que elegimos para hoy, que es nuestra actuación en el fuero civil y comercial, ¿no? Que es muy distinto al fuero Bien. laboral, primero porque lo que más nos desafía es la paciencia al momento de cobrar, ¿no? Lo mismo hablábamos la otra vez con el tema del fuero laboral, porque en lo civil y comercial se cobra cuando se termina todo, es decir, cuando se dicta la sentencia de primera instancia, si hay apelación, cuando queda firme recién la de segunda instancia y demás. Pero tiene sus particularidades, sobre todo lo que tiene que ver con la actuación. Yo más o menos voy a ir contando un poquito lo que a mí me pasó, lo que pasó a algunos colegas, y si quieren ir acotando ustedes, obviamente la idea es que cada uno haga su aporte en base a su experiencia o en base a la experiencia de otros colegas que nos contaron que siempre suma, ¿no? Eh, Porque creo que uno de los puntos que siempre confunde es esto de cómo sé qué es lo que tengo que traducir, porque no siempre las partes te mandan tan claramente con la cédula la documentación que tenés que traducir o, como se dice cuando se habla de peritos, los puntos de pericia, ¿no? Que en nuestro caso sería qué documentación tengo que traducir, a menos que me hayan nombrado o me hayan designado intérprete para una audiencia, que eso sería otra cosa. Pero en estos tipos de procesos es más claro todavía que nosotros tenemos que buscar cuál es el alcance de nuestra designación en la demanda o en la contestación de la demanda, que es donde se ofrece, ¿no? O sea, el actor cuando inicia una causa civil o comercial, digamos, eh, tiene que ofrecer las pruebas. Y en ese ofrecimiento de pruebas va a indicar qué puntos necesita que se traduzca, qué documentación necesita que se traduzca, o si tiene un testigo, ofrece un testigo que no habla el idioma nacional, va a pedir que se nombre a un intérprete para que esté presente en la audiencia, ¿no? Lo mismo va a ser el demandado cuando responda, cuando conteste la demanda. Esos serían los lugares del expediente donde yo puedo ir a encontrar cuál es el alcance de mi designación. Obviamente también a lo que hay que estar atento siempre es a la cédula que nos llega. Y ahí en la cédula ver bien la carátula, en qué me nombraron, si me nombraron en el expediente principal o me nombraron en un cuaderno de prueba, porque eso también es otra cosa y esto me acordaba que le pasó a un colega en estos expedientes civiles o comerciales. Se pueden armar cuadernos de prueba, es decir, la prueba que ofrece el actor se va a producir y se va a tramitar en un expediente separado, en un pequeño incidente o cuaderno se le llama, ¿no? Y la del demandado en el cuaderno de la demandada. No siempre se decide esto, ¿no? Depende de
la cantidad de pruebas, depende de la cantidad de partes. Esto es algo que el juez decide en la audiencia donde se decide, bueno, si no hay acuerdo, se abre la causa prueba, entonces se abre la etapa probatoria y ahí se decide si se forman o no se forman los cuadernos. ¿Qué le pasó a este colega? Ay, Cari, ¿vos querés agregar algo? Sí, con relación a los cuadernos de prueba, que es algo, si bien está en la normativa procesal, es algo que viene de la época en que los expedientes eran en papel. Claro. Entonces, primero para evitar que el expediente no desapareciera de la letra, porque cuando están en prueba tienen mucho movimiento. Ujú. Entonces es como, esto de los cuadernos era como una subdivisión del expediente, así, cada cuaderno tenía su tramitación y no obstaculizaba de pronto que estuviera en letra el otro cuaderno, el de la otra parte. Imagínenlo en papel, ¿no? Claro, De esa claro, época. claro, claro, claro. Y ahora aparece en el sitio del PJN como si fuesen expedientes vinculados. Aparece aparte y eso es importante saber porque ¿qué le pasó a este colega? A él le llega la cédula, bueno, ve la carátula, el juzgado, el número de expediente, año, etcétera, etcétera, hace la traducción y presenta el escrito. Primero acepta el cargo, ¿no? Acepta el cargo, ningún problema. Cuando hace la traducción y presenta la documentación en PDF, él sube todo eso al expediente principal. Entonces sale una resolución y estos son casos concretos, no quiere decir que siempre suceda lo mismo, que a todos nos va a pasar lo mismo, no, esto es simplemente compartir qué pasa a veces en la práctica, ¿no? Porque te puede llegar a pasar o no. Entonces, cuando le llega, cuando presenta la traducción, sale una resolución que dice, bueno, proveyendo al escrito presentado por el perito traductor en tal día del informe pericial, córrase traslado, porque acá hablaban de informe pericial. Bueno, del informe pericial, córrase traslado. En realidad vendría a ser como de esa traducción que presentó el perito traductor, corran traslado por el término de 5 días. Y si respecto a la documentación acompañada correspondiente a una causa vinculada, hágase saber al experto que deberá efectuar la respectiva presentación en dichas actuaciones. Obviamente, cuando el traductor leyó esto, una causa vinculada, dijo, ¿de qué estamos hablando? Yo no, ay, ¿se escucha? Parece que se Sí, cortó, ¿no? Ah, Sí, sí, no, porque perfecto, yo perfecto. no actué en ninguna otra causa. O sea, a mí me nombraron en una sola, presento en esta. Y claro, ahí lo que había pasado era que ya estaban formados, al momento en el que él presentó la traducción, ya estaban formados los distintos cuadernos y él al cargar el escrito no indicó que era en el cuaderno de prueba de la parte actora, presentó en el expediente principal, digamos. Entonces, el juzgado lo que consideró es que estaba presentado en un expediente en el que él no estaba designado. Algo que confunde, ¿no? Pero bueno, en la práctica hay que tener en cuenta siempre eso. Y siempre la clave es mirar qué dice la cédula en la que te designaron, porque en la cédula está clarito si te designaron en el expediente principal o en un cuaderno de prueba o en algún otro incidente. Y cuando subís el escrito, subir a ese incidente, ¿no? Pero bueno, me pareció como un caso práctico que ilustra algo que nos puede pasar, porque pensamos que a veces esto pasa solamente en las causas laborales, perdón, en las penales, donde sí hay distintos incidentes, ¿no? Están los distintos legajos de investigación, que eso, bueno, podemos ver en otra charla. En los civiles y comerciales también puede pasar esto, entonces hay que estar atentos siempre a qué dice la carátula de la cédula. Y avanzando un poquito, porque el tema de hoy era cómo cobramos, el cómo cobramos perdón, en los... Carmen, Sí, sí, pues, Silvia, sí. em, o sea que los cuadernos de evidencia se llaman.
Cuadernos y de cuadernos de de... prueba. prueba. Ah, los cuadernos de prueba. Ujú. ¿Siempre aparecen? ¿Siempre están No, disponibles para una no, causa? no, 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 no. Eso depende del caso. El juez determina si se van a armar cuadernos de prueba o no. Esta era una Ok, causa que se inició en el año 2016, o sea, ya estaba el expediente judicial. Desconozco, porque no era un caso mío, por qué se decidió armar cuadernos. Lo que sí vi después cuando le ayudé al colega este era que había, no sé, como 7 codemandados, o sea, era una causa bastante grande, ¿no? Entonces, nada, eso, tener en cuenta, esto se relaciona más que nada con dónde tenemos que presentar nuestra traducción o la pericia, digamos, para la cual fuimos nombrados. Es presentar en el expediente, sea el expediente principal, el incidente, el cuaderno de prueba, lo que sea, en el cual a nosotros nos nombraron. Y eso aparece en la cédula. la Eso cédula. simplemente es como hay que tener en la cédula que nos notifican a nosotros cuando nos mandan la documentación que tenemos que traducir y demás. Esto no aplica al caso en que actuemos como intérpretes, ¿no? Porque en este caso nosotros no tenemos que presentar un escrito. Si hacemos una interpretación, vamos a la audiencia y hacemos la interpretación. Esto sería más que nada cuando nosotros tenemos que presentar la traducción escrita, digamos, cuando estamos oficiando de peritos traductores. Y después, no sé, Cari, si querés agregar algo de Sí, esto. quería agregar algo que puede ser común que suceda cuando actuamos en civil y comercial, que ahí el impulso de la causa le corresponde a las partes. Mm, Entonces, si nuestra prueba, o sea, nuestra traducción la ofreció, puede ser la actora, puede ser la demandada, puede darse el caso de que esa parte que ofreció nuestra traducción pida se nos intime a presentarla. Supongamos que pasó un tiempo y que no la presentamos. Y no es que la parte sea mala y le caímos mal, sino que si esa parte que pidió nuestra prueba no impulsa la producción de esa prueba, la otra parte la puede acusar de negligencia en la producción. Entonces, son situaciones en las que nos podemos ver los peritos muchas veces. ujú. ¿M? ¿No es cierto, Carmen? Esto que Sí, para que no la acusen de negligencia en la producción de la prueba y no se la den por caída. Entonces tiene que impulsarla y de pronto la tiene que impulsar intimándonos a que presentemos la traducción. ¿M? exacto, A exacto. veces, a Y veces puede este, pasar que, perdón, ahora te digo, a veces puede pasar sí, que de pronto no hicimos la traducción de todo, que se nos haya escapado algo que estaba en otra parte del expediente. No es malicia con nosotros, es la obligación que tiene un abogado diligente de impulsar la prueba que ha ofrecido. Sí, Silvia. y, y esto que el abogado impulsa, ¿no? Para esta prueba, esto se puede aplicar también a otra situación, por ejemplo, en un pago de honorarios, por ejemplo. Está ahí la causa, está... Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Si estamos en la etapa del pago de honorario, ya estamos en la etapa de ejecución de la sentencia y ahí no corre más ni la caducidad de instancia ni esa obligación de impulsar. Claro, ahí ya está, ya estamos en otra instancia Sí, del juicio. Eso es sí. importante tener claro en los distintos procesos, las distintas etapas que tienen. Por eso, acá, por ejemplo, si estamos hablando de un caso civil y comercial, o civil o comercial, pero no sé por qué siempre digo civil y comercial, civil o comercial, este estamos hablando de un caso que empezó con una demanda, viene una contestación de demanda, luego, por lo menos a nivel nacional, en las provincias por ahí los códigos son distintos, pero en general hay una posibilidad de que el juez llame a las partes a hacer una audiencia de conciliación. Si no concilian, el juez abre la causa prueba, es decir, empieza la etapa donde las partes tienen que producir las pruebas. Ahí presentamos nuestra traducción. Ahí.
o ahí va a venir a declarar el testigo que no habla el idioma nacional y nosotros tenemos que actuar de intérprete. En la etapa probatoria. Después se cierra la etapa probatoria cuando se produjeron todas las pruebas, si no hubo ningún incidente, como mencionaba recién Karina, que uno le acusó al otro de que caducó la prueba porque no produjo a tiempo, etcétera, etcétera. Esos periodos probatorios que teóricamente deberían durar 40 días, ¿no? Creo que son 40 días, si mal no recuerdo, duran 40 meses a Años. veces o años. Entonces, hay que estar atentos a eso, porque en los casos civiles y comerciales pasa esto. Nosotros tenemos que seguir el expediente y tenemos que tener paciencia porque recién vamos a poder cobrar cuando se termina la etapa probatoria, vienen los alegatos y se dicta la sentencia de primera instancia. Recién ahí empieza el momento en el que nosotros decimos, bueno, a ver, se dictó la sentencia y el juez puede regular en ese mismo momento y si no regula, yo tengo que pedir que me regulen mis honorarios. Eso es importante tener en cuenta en este tipo de juicios, que puede ser que no me regule honorarios en la sentencia de primera instancia. Entonces yo me A tengo que veces se descuida y presentar se y pedir. olvidan, Sí, sí, porque sí, hicimos sí, el trabajo hace tanto tiempo que se olvidan. A mí me pasa, por ejemplo, que me ponen, regúlese a la, yo soy traductora pública de portugués. Si hay interviniendo una de inglés, a veces le regulan a la de inglés y se olvidan de mí o me dicen a mí que soy de inglés. O sea, a veces pasamos muy exacto. desapercibidos los traductores. Exacto, exacto. Y ahí, bueno, ahí hay que ver, por ejemplo, sale la sentencia de primera instancia, no me regularon, yo puedo presentar, si estoy en plazo, puedo presentar una aclaratoria porque hubo una omisión. Y si no estoy en plazo, igual puedo presentar un escrito. Me ha pasado en un expediente que pasó un año y no se reguló honorarios, no a mí, sino a una colega. Nos presentamos, dijimos no se reguló honorarios y regúlese y se reguló sin problema. No, no, en ese caso no hubo ningún tipo de planteo de ninguna de las partes. Se reguló el honorario de la traductora y después hubo una apelación, entonces seguimos en segunda instancia. Pero eso es importante tener en cuenta. ¿Cuándo cobro? Cuando hay sentencia, recién. O mejor dicho, ¿cuándo empieza Sentencia la firme. posibilidad de cobrar? Cuando hay sentencia firme. ¿Cuándo está firme la sentencia? Esa es otra pregunta que viene después, ¿no? Eh, cuando, si apelaron las partes, si apelaron los peritos y demás, el expediente pasó a Cámara, cuando la Cámara resuelve, la Cámara de Apelaciones, que es la segunda instancia, cuando la Cámara resuelve, recién ahí queda firme la sentencia. Queda firme o no, dependiendo de qué es lo que resuelve la Cámara, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso les decía hoy al comienzo que esto realmente demanda paciencia, porque puede llevar mucho tiempo para cobrar. Eh, pero bueno, entonces, tenemos sentencia. ¿Qué hacemos ahí? ¿Apelamos siempre? ¿No apelamos? Esa es otra pregunta también que siempre pasa con los honorarios. Eh, no sé vos, Cari, pero yo, por ejemplo, siempre en civil y comercial, siempre apelo, siempre. Sí, siempre hay que apelar porque nos lo van a apelar, nos los van a apelar siempre por altos y nosotros tenemos que Exacto, apelarlos por bajos. Sí, exacto, sí, siempre. exacto, Ya de por sí, si hay una persona jurídica en las partes, va a actuar por un apoderado y los apoderados tienen obligación de apelar siempre. O sea que ahí ya sabemos que va a haber una apelación. Siempre, siempre, ujú. Siempre hay que apelar. siempre. Y lo que decíamos el Y, otro día con la perdón. nueva ley es, Cari, esto de tener que de fundamentar, ¿no? Porque antes nosotros presentábamos un escrito diciendo eh, apelo por Claro, bajos eso en laboral. en lo A ver, hay laboral. que ver cómo se aplica porque es todo muy nuevo. Ustedes, creo que mencionamos acá que la ley Sí, de modernización laboral modificó artículos de la ley de de la ley honorarios de de abogados honorarios. auxiliares,
desatando nuestros honorarios del monto del juicio. Mm, Es todo tan reciente que no sabemos si lo van a aplicar solo los jueces laborales o también los jueces civiles y los jueces comerciales. Todavía no se exacto, sabe cómo lo van a exacto, aplicar. Entonces, en el caso de que lo apliquen, ahí tendremos que evaluar, fundar nuestra apelación y ahí sí citando la cantidad de fojas y los aranceles orientativos del colegio, porque ya exacto. no podríamos atar más nuestros honorarios al monto por el que prosperó la demanda. Pero es Claro. todo nuevo, no se sabe Claro, cómo con se va a respecto aplicar, a esto ¿no? todavía no tenemos mucha información de cómo lo están haciendo o cómo se va a hacer, digamos, pero bueno, sí tener en cuenta esto, que siempre hay que apelar y apelar por bajos, ¿no? Porque seguramente la otra parte va a apelar los honorarios por altos. Entonces, cuando el expediente llega a la Cámara, lo bueno, si yo apelo, lo bueno es que va a tener todas las campanas, va a tener la campana de la que dijo es alto, va a tener mi campana que dije es bajo. Entonces va a tomar una decisión acorde. Ahora, ¿qué pasa si yo no apelé? Va a escuchar solo una campana. Entonces, por eso siempre decimos, hay que apelar. Y cuando llega a Cámara, la Cámara, además de resolver las apelaciones del fondo de la sentencia, va a resolver las apelaciones de los honorarios. Recién ahí, cuando se resuelve en Cámara, baja el expediente de la Cámara de vuelta al juzgado de primera instancia, recién ahí yo voy a poder seguir el trámite. ¿Cómo sigo el trámite? Primero tengo que intimar a las partes a que paguen los honorarios. Si no pagan, ahí viene la etapa de ejecución. Ejecución de la sentencia, que eso siempre rezamos para que no, no lo tengamos que hacer, pero bueno, es la otra instancia, digamos. Pero esto así a vuelo de pájaro, ¿no? Y si querés, vos habías preguntado al Cari, ¿vos querías agregar algo? No, quería comentar que con una sentencia de primera instancia, aunque no esté firme, pero siendo una sentencia que hizo lugar a la demanda, Ujú. eh, los peritos y los abogados pueden pedir un embargo preventivo, aún Mm, sin una sentencia firme. Hacerlo es un poco de mala leche, pero se hace. claro. Y a mí me pasó hace poco en un juicio que la perito psicóloga pidió un Ujú. embargo con la sentencia de primera instancia que estaba apelada. Y atrás de la perito psicóloga fuimos en masa, parecía un efecto dominó, los demás peritos, los abogados, todo el mundo. Este, como ya comentamos en la reunión pasada, bueno, un embargo depende sobre qué recaiga, puede ser algo bastante complicado y gravoso, ¿no? Para la parte embargada. Claro. Por eso es No es que sea mala aconsejable. leche, no, Mm, no se suele hacer, pero muchas veces se hace y hay que ver un claro, poco la situación de ese expediente, ¿no? claro, Y claro, otro claro. punto, si me permitís, Carmen, que Sí, sí, quería sí. comentar, que hacen los juzgados muchas veces, nosotros tenemos que estar atentos siempre al expediente, aunque hayamos presentado nuestra traducción y estemos esperando la sentencia, porque muchas veces los juzgados, antes de resolver, antes de dictar la sentencia, llaman a las partes a una audiencia. Mm, ¿Cuándo pasa esto? Y no sé, de pronto a mí me pasó en un juicio en el que terminó rechazándose la demanda. Ahí mm, entendí por qué se había convocado esa audiencia. Entonces prestemos atención porque otras veces en estas audiencias se puede arreglar el tema claro, y claro, ahí puede darse el caso de que nos contacten para ver qué honorarios querríamos o directamente que nos regulen jueces en base al monto del acuerdo. Pero atención con eso. Y a veces la Cámara lo hace también. Antes claro, de dictar sentencia, fija una audiencia. ¿M? claro. Así que si les No pasa tenía, esto, Hay está que dentro estar de lo normal. atentos. Mm, Hay que seguir siempre el sí, expediente, sí. sí,
O sea, si Eso mal no quería entiendo, decir. Karina, vos estás explicando un caso en que la pericia no se hace porque las partes acuerdan antes algo. No, no, ¿Sería no, no, eso? Se no. hizo la pericia, No, se no, no, hizo. se Ah, hizo. Y el expediente siguió su trámite, pero justo antes de dictar sentencia, estaba para dictar sentencia y el juzgado fijó una audiencia. Los jueces de todas las instancias tienen siempre facultades para citar a las partes, siempre. Y Ujú. esto es lo que se hace a veces. Entonces, atención también, seguir el expediente porque en esas audiencias a veces no pasa nada. A veces en esas audiencias resuelven, hacen un acuerdo para suspender términos por 30 días. Eso cuando ven una suspensión de términos que piden las partes quiere decir que hay posibilidades de un arreglo, o sea, que están negociando algo. Así que estemos siempre muy atentos a eso. Exacto, exacto. Y ahora, sobre en- todo, con esto de el que cambió el mínimo de UMA, porque por ahí el juzgado considera, si hay un acuerdo, considera que con el mínimo de UMA ya estoy satisfecha con mis honorarios periciales y me regula el mínimo de UMA. Entonces ahí tengo que estar atento para apelar y justificar la complejidad de mi trabajo y demás, porque en ese caso, yo como perito traductor ya cumplí mi trabajo, o sea, yo tengo más allá de que las partes acuerden o no y acepten la cifra que sea o acepten el acuerdo que sea, yo ya cumplí y tengo que cobrar por mi trabajo, no por lo que acuerden las partes. Entonces, a eso hay que estar atentos. Carmen, yo te compartí por chat, no sé si podés ver el documento. Sí, a Bueno, ver. para que lo tengas y en todo caso después lo hablamos en otro momento que no le quite a esta reunión, pero Ujú, fue en qué se basó el juez para pagarme una cosa y no la otra. Y al respecto yo quería decir que en Córdoba el proyecto está medio cajoneado porque está peleado, pero hay un sí, proyecto de la FEPUC para que los peritos cobremos cuando hacemos la pericia y no al final del juicio y no junto con los abogados. bien, Y como se está haciendo en el marco de la FEPUC, no nos abarca solo a los traductores, sino a todos los peritos, otras profesiones. claro. El problema es que el abogado se opone. El abogado dice, ah, no, tienen que cobrar todos al final igual que nosotros. Entonces, bueno, esa es Bueno, una pero de eso no las... siempre está mal, Carolina. Claro. No ¿Por qué? siempre va a estar mal. Porque en un juicio ¿Por civil y qué? comercial, en la medida en que podamos seguir teniendo regulaciones de honorarios que guarden una relación con el monto del juicio, podemos estar percibiendo mucho más de lo que nos correspondería si tenemos en cuenta la cantidad de fojas que se Ujú. tradujeron. No, no siempre va a ser mejor. Cobrar antes. Todo depende, claro, bueno, todo Claro, Ah, depende. Ahora, si te claro, van a aplicar la ley de modernización laboral, te la van a aplicar también para los juicios civiles y comerciales, bueno, ahí sí prefiero cobrar cuando dice la traducción. claro, Hay que claro, ver, ¿no? bueno, ahí dicen la excusa de que nadie puede cobrar más que el claro, abogado. claro. Entonces, regulan Claro, honorarios eso está según... mal porque están poniendo, porque los auxiliares de justicia tenemos la misma jerarquía que los abogados. Claro. Entonces, está mal que esto que estás comentando. Y también hay otro tema, Carolina, que mientras hablabas al principio yo lo recordaba, no sé si es tu impresión, Carmen, también, Ujú. que muchas veces los jueces no quieren que los abogados cobren bien y los peritos cobren bien. A veces se comportan como si el dinero lo tuvieran que sacar ellos de su De bolsillo. su bolsillo, sí, sí. Eh, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no pasa tanto. En provincia de Buenos Aires las regulaciones son mucho mejores que en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo es ahí en Córdoba, pero viste, hay, siempre y esto Claro, pasa con los abogados también, ¿eh? Siempre, viste, como que les falta claro, algo, ¿no? porque es Les da como miedo, que viste, como si lo pagaran ellos. en el momento parece que es un montón, pero se olvidan o no toman en cuenta que es un caso que empezó hace 10 años. Entonces, imagínate si vos tenés que dividir lo que vas a cobrar hoy, tenés que dividir por 10 años, que fue el tiempo que estuviste esperando para Exacto. cobrar, en realidad no cobras nada, o sea, cobras muy poco, pero sí, pasa eso.
pasa eso, pasa Sí, eso. Y un poco tomando lo que vos preguntabas hoy, Carolina, que de todas maneras sí, vamos a seguir hablando de esto de los honorarios, porque también después queremos ver si introducimos un poco el tema del prorrateo y demás, porque tiene que ver con este concepto de los auxiliares no pueden cobrar más que, o por qué tienen que cobrar tanto. Entonces, bueno, la ley dice vamos a prorratear y entonces yo me prendo de ese argumento legal como para bajar los honorarios. Pero eso es para otra charla porque es bastante largo. Pero lo que yo te preguntaba hoy, Carolina, en tu caso, que te bajaron las regulaciones, en el colegio no tienen una tabla orientativa de aranceles para peritos claro, si yo separados, se la mandé. sí, y no lo tomaron en No, cuenta. no, no, a ver, para peritos separados no tenemos Ah, nada. claro, claro. Tenemos la Tienen, cartilla común para todos. claro, Entonces, como eran Bueno, 3 horas, yo pensé, bueno, 3 horas de interpretación. Y eso fue claro. lo que no les también, gustó. Mm, también Carolina, ten en cuenta que hay fallos de la Corte Suprema, que establecen que los jueces no están obligados a tener en cuenta esos aranceles orientativos de las distintas asociaciones, no solo para mm, traductores, para otras claro, profesiones también. Entonces, cuando no te los quieren reconocer, se agarran de ese fallo, de ese esos fallo. fallos de la Corte, no están obligados. Hay todo Mm, un speech que ponen cuando no los siguen, sino que los tienen Claro, en bueno, cuenta como un parámetro sin tener obligación de ajustarnos a eso. ¿Viste? Eso pasa a veces también. claro, Es sí. una o sea, lo que te pasó que contabas antes es una Sí, maldad, por supuesto. claro, Tenés toda es la lo que pasa razón, siempre, el ¿eh? status No, quo del cómo es y uno que trata de tirar para el cómo debería ser. claro, Eso es cuestión de trabajarlo por otro lado, ¿no es cierto? De trabajarlo como en estas asociaciones que arman el proyecto y buscan que se apruebe. Y en este exacto, caso está cajoneado, ¿no? Pues ya veremos cuándo exacto, se exacto. resucita eso. Sí, 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 Y sí, en el sí. Cari, caso, la no, no, consulta, no sé, que te digo que el documento no encaja en ninguna de las categorías de la cartilla. Ujú, ¿Qué hacen en un caso así? Pues no es una sentencia, no es un exhorto, no es un certificado, es un informe psicológico. claro, No, claro. no tiene una sola coma de lenguaje jurídico. Entonces, ¿cómo lo Ujú, cotizan? Ya digo, para no asustarlo, mi criterio es usar la tarifa de traducciones no claro. públicas. Pero Y ustedes lo han contar hecho, por lo han tenido que palabras. hacer. Y no Claro, podrá, perdón, buen día, no Mm, podrá ser como buen día. técnico. eso iba a decir, como un Sí, informe técnico. sí, exacto. que cae Sí, dentro sí, sí. de traducciones no públicas o públicas. Y Públicas. son públicas, traducciones públicas. No sé cómo tienen publicado ustedes ahí en Córdoba, pero En Capital, en Capital en Buenos Aires. es un rubro Informe más ten, de el es un, informe técnico. Sí, 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 ya sí. Sí. me voy a fijar. Sí, 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 sí. Tomarlo como un informe técnico. Sí. Sí, y siempre vos no te asustes o no te achiques, digamos, a la hora de pedir la regulación, porque vos pensás, uy, si pido mucho se van a asustar y no me van a regular. Tiempo para que no te lo den o tiempo para que te digan que es muy alta tu regulación, sobra. Así que vos El no ya tenés lo que, tenés. el no ya lo tenés, exactamente, exactamente. Entonces vos, tomando esa categoría, haces tu estimación y lo presentás. Si da muy alto, bueno, seguramente el juez lo bajará y va a tener que argumentar por qué lo baja, ¿no? Y ahí también ese argumento a vos te va a servir Claro. después para ver si querés apelar qué fundamentación vas a poner en la apelación. Sí, 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 sí. yo me quedé pensando en lo que Bien. dijo Cari. Ujú, Em, Karina mencionó estos fallos de los que se toman los jueces sí, em, para fundamentar que no tienen la obligación de tomar en cuenta los honorarios de los colegios, ¿no es cierto? sí. Y estos fallos que imagino que hace tiempo que están vigentes, o sea,
¿Qué, Ujú. o se basan De en algo qué? se ¿La agarran. novela? De hecho, ahora no Sí. tengo ninguno a mano, pero me ha pasado Mm, sobre todo en penal, ¿no? Ujú. Creo que penal es el tema que estaba comentando Carolina. Eh, Penal. Penal. por eso cuando Carolina hablaba y contó lo que pasó, que ella tuvo en cuenta 3 horas de interpretación, pero en el juzgado no se lo tomaron así, bueno, seguramente es por Claro, esto. fundamentado, Es fundamental. mala leche, ¿eh? Sí. Pues vuelvo a decir, porque parece que como si lo tuvieran que pagar ellos de su bolsillo, Ujú. vuelvo a lo mismo. Eh, Sí, y también sí, vuelvo a sí. decir que no siempre somos personajes que simpatizamos los peritos, de todas las profesiones, no solo los traductores, No, 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 porque... abarca a Sienten todos. como intrusos, nos sienten como intrusos en su mundo. Y ¿sabes qué Eso se pasa? ¿Sabes qué nota. pasa? Que si se hace un acuerdo también hay que desinteresar a los peritos. Entonces es alguien que está ahí, que va a costar un dinero. Ujú. Exacto, Y muchas veces no digo que sea nuestro caso, pero hay casos de peritos que hicieron poco y nada porque no les tocaba hacer mucho más y en un civil y comercial van a recibir un porcentaje del monto de la sentencia, como de pronto otro perito en ese mismo juicio que trabajó mucho más. A mí, exacto. yo estoy en vías de arreglar un tema civil que tramita en Tres Arroyos, bueno, yo soy perito en provincia también, es un juicio, mi intervención ya tiene 10 años, pero el juicio venía de antes. Y yo en estos 10 años me la pasé haciendo traducciones son 2 juicios por el mismo hecho, por un accidente que hubo en Brasil. Y en estos 10 años me la pasé haciendo traducciones. Bueno, entonces ahora me llama el abogado de una de las partes que va, porque hay varios demandados, entonces una va a pagar a los damnificados, otra parte va a pagar a los profesionales. Bueno, ahí me llama el abogado de la empresa que en teoría va a pagar los peritos. Y bueno, desde el primer día que me llamó me dijo, no, la verdad que usted trabajó un montón, es de las pocas que trabajó, dice, porque la perito psicóloga no hizo nada y también tengo que llamarla para arreglar, pero le vamos a ofrecer un porcentaje mucho menor que el que le ofrecemos a usted, me dijo. Este, viste, a veces que somos figuras molestas, a veces hemos trabajado mucho, otras veces no, qué sé yo. A veces creo, Carmen, no sé si ayuda a hacer estas reflexiones porque también nos ayuda a pensar qué pasa por la cabeza de quien está negociando con nosotros o de quien tenemos Exacto. enfrente, ¿no? Exacto, exacto. Y sí, también tener en cuenta, primero que no nos pasa solo a nosotros, esto es algo que pasa a otros peritos también. En el tema de los traductores, me parece que siempre los traductores de inglés tenemos las de perder porque somos un montón y cuando son traductores de idiomas minoritarios o de baja difusión, como quieran llamarlo, es distinto. Pero bueno, me parece que conocer un poco la realidad, conocer la práctica, conocer qué le pasó al colega y demás, me da argumentos para ver qué puedo plantear la próxima vez que me pase una cosa así. Pero sí es Perdón, cierto, que coloco algo perdón que te interrumpa, Carmen, sí, una otra anécdota y que porque me tengo que ir, pero no creo que es el momento sí, para sí, sí, mencionarla. sí, Hace sí, muchos años, en un juicio comercial que terminó haciéndose un acuerdo, entonces me llamaban, claro, era un estudio jurídico de estos topísimos, entonces al perito lo llama un junior, no van a poner al abogado senior a que me llamara. No sabía que yo era abogada también, me llamó como perito, bueno, entonces en la discusión estaba bueno, me dice, pero usted no le podemos dar más porcentaje que el que le estamos dando al perito contador. O sea, dentro de los peritos, este Pichi que me llamaba me claro, estaba poniendo en menos, y ahí yo me enojé y dije, ¿sabes qué? Dije por adentro. Entonces ahí pedí un embargo. claro, Y después negocié con el embargo trabado. Y claro, negocié mejor. exactamente, exacto, exacto. Sí. Me llamó un joven abogado, comparándome para peor con los otros. Pero dije, ¿quién es este? A ver, Claro, se equivocó el chico, se equivocó. se Pero, equivocó.
Por ejemplo, negociaste con este embargo, pero ya había una sentencia firme. No, había un Sí. acuerdo presentado Ah, Ah, había un acuerdo. y querían acordar los honorarios. claro, claro, claro. Acá no se hizo un acuerdo global de todos juntos, sino que primero se llegó a un acuerdo sobre la cuestión demandada y Ujú. querían ver de zafar de una regulación judicial y a ver si acordaban con cada perito. Entonces me decían que, claro, yo quería como los otros peritos, no, pero a usted no le podemos dar como a los Claro. otros. ¿Y por qué? ¿Y por Consideraron qué que el no? traductor era menos, Silvia, ¿te das cuenta? O Exacto, sea, eran muchas exacto. cosas que me enojaban, que consideraban al traductor que era menos, que era un estudio top que mandó a un joven, por no decir una palabrota, a humillarme de esa manera. Yo estaba furiosa. Dije, ¿sabes Claro, qué? claro, claro, claro. Ahí Y no me tenés. salió tan Te mal, ¿eh? embargo, muy bien. Bueno, sirve de ejemplo. Suban la plantillita de embargos, por favor. Sí, una de Vamos las a hablar de cosas, eso Plantillita de también, sí, Carmen, embargos. en otros obviamente. Yo hago el encuentros. template. Sí, 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 vamos a seguir con esto porque son ideas como para ir tomando de cuestiones que pasan y esto va Sí, más allá de lo que dice el artículo del Código Procesal o de lo que dice la ley sí. de honorarios, es lo que pasa en Ah, la práctica. Anda, sí, Cari, a mí, tranqui si te tenés que ir, Bueno, ¿eh? los tengo que dejar, sí, Sí, que tengo que tranqui, conectarme a tranqui. otros. gracias. En dos Gracias por semanas los Gusto, hasta vemos compartir, de la Cari. vuelta. próxima. En Chau, dos chau. semanas Ok. nos vemos. Chao, chao, Gracias, chao. Chao. Cari. Chau, A mí chau. Gracias. me viene a la mente lo que dice el marketing, Sí, hablar con el cliente, educar al cliente. sí. Yo digo, creo que desde los colegios y nosotros mismos, yo a veces me planteo un día que pueda y tenga tiempo, que lo tengo más o menos en vista, me voy a ir al tribunal de motu Sí, propio para hablar aunque no tenga nada pendiente. ¿Y quiénes son los que se encargan de ellos? Yo ya tengo más o menos los nombres de algunos. Ir a hablar, ir a charlar, ir a contar, ir a ver sí, cómo piensan. Porque para entender también quién es la persona que va a apretar el botón del número que te van a pagar, yo creo que viene exacto. bien ir. Eso voy a hacer yo. Eso creo también que es un lindo criterio para tener en cuenta. Que esto de que cuando no me dan, sobre todo hablando de los juzgados, cuando no me dan lo que yo pido o no me dan lo que yo creo que me corresponde, no es porque no me quieren, no me tienen, muchas veces es desconocimiento. Entonces, hay que tener en cuenta eso, no ofenderse y directamente, como dice Carolina, ir al juzgado y hablar. A ver, ¿qué pasa con esto? Quizás todo depende mucho del tipo de juzgado, el fuero, la jurisdicción también. Por ejemplo, acá en Buenos Aires no es lo mismo litigar, o mejor dicho, no es lo mismo ser perito en el fuero en los fueros de Cava de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia local, donde hay otro tipo de procedimientos, otra gente, otro trato, te mandan por WhatsApp las cosas, te resuelven así de una manera mucho más ágil y más rápida. No es lo mismo que ir a un tribunal oral, criminal y correccional donde el juez cree que es, no sé, el dios del Olimpo. Pero bueno, hay que tomar en cuenta esas cosas, pero siempre desde el lugar de, bueno, quizás no lo saben. Y si lo hacen a sabiendas, bueno, de todas maneras yo voy a ver de qué manera puedo revertir esto. Pero un poco para redondear el tema, porque sé que algunas ya se tienen que ir. Marcela, vos habías dicho que se cortó el audio en un momento. Sí, pero muy poquito. O sea, cuando empezaste a hablar de que se apelaron honorarios y cuando baja de cámara, hacia el principio me perdí nada Ahí más. está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, porque es tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a instar el cobro de nuestros honorarios? Cuando los honorarios regulados están firmes. ¿Cuándo queda firme? Cuando el expediente baja de cámara, es decir, cuando vuelve de la Cámara de Apelaciones. Porque todos apelamos.
Puede pasar también, a mí esto me pasó muchas veces, que, por ejemplo, sobre todo pasa cuando hay un acuerdo, ¿no? Hicieron un acuerdo y los honorarios del perito de traductor quedaron ahí boyando. Le llamé por teléfono al abogado de la parte que tenía que pagar y le digo, mire, porque yo ya había presentado la apelación, apelé por bajos. Le digo, yo ya presenté la apelación, pero si me van a pagar, desisto de la apelación. Entonces, era la única que tenía una apelación interpuesta, porque todos los demás acordaron. Entonces digo, no voy Claro, a continuar con la apelación, porque aparte no claro. valía la pena, pero claro, en ese caso hablé con el abogado de la parte demandada, que era la que tenía que pagar, y entonces me dijo, bueno, está bien, usted tenía derecho de apelar, pero si yo le pago y me firma un escrito de carta de pago, desiste del... Sí, por supuesto. Bueno, en ese caso acordamos. Todo se va viendo sobre la práctica, porque todo tiene su vuelta según Sí, el caso concreto. Nosotros tratamos de ver como en general, cuestiones generales, pero no es todo tan blanco-negro, siempre no, depende no. de cada caso. Por eso también generar estos espacios donde uno pueda contar, preguntar y decir, che, no, pero a mí me pasó esto, bueno, a mí me pasó lo mismo, pero en mi caso resolvieron otra cosa y así, ¿no? Entonces, la idea un poco Sí. es A mí hacer este me intercambio. pasó ahora en un civil, Sí, que ya, digamos, ya se habían regulado honorarios, ya el juzgado a mi pedido había mandado el oficio a la DAF y bueno, pasó el tiempo, los tiempos que se toma la DAF y recibo un mail de la DAF donde me informan que habían oficiado al juzgado porque faltaban algunos requerimientos, digamos, cumplir con algunos requisitos por parte digamos, de la resolución que había mandado por oficio el juzgado, y también un requerimiento para mí, que era lo de la declaración jurada, que bueno, que se ve que se me pasó cuando... Entonces, yo lo que hice es, invocando el principio de economía procesal, hice mi escrito de primero manifieste, después de agregar la declaración jurada, y lo subí. Bueno, pasaron ya creo que como 3 semanas y está en dependencia, o sea, no lo suben. Entonces, yo llamé por teléfono al juzgado, porque como después de mí intervino otra colega, yo digo, capaz que se olvidaron, no lo revisan. Bueno, hablé con, no sé, con alguien del juzgado, una chica, y me dijo, le digo, mira, yo no, primero le digo, presenté escritos, ya hace como 3 semanas que están ahí, no lo suben. Le digo, pero además, le digo, quería simplemente, le digo, ver que no haya una confusión, le digo, porque como hubo otra colega que intervino después de mi traducción, y yo no veo, digamos, en el expediente el oficio que a mí la DAF me dice que mandó al juzgado. O sea, no lo veo claro. subido. Pero ¿Entendés? vos estás hablando de una causa penal, no civil. Porque si Sí, sí, intervino perdón. la DAF es penal. Ah, ok. Sí, 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 no, sí. me confundí, Sí, sí. sí, sí, sí. Este, El ¿Qué yo te expediente había de la DAF, preguntado? el expediente de la DAF es un expediente físico. Sí. Y no Ah, todos por los, eso no lo veo. claro, no todos los juzgados Ah, lo suben. No todos los juzgados lo suben. No esa era es mi un, duda. claro, porque es un expediente administrativo, aparte, Claro, tenés razón. no tiene que ver con el expediente judicial. La mayoría Claro, de los juzgados ya lo están subiendo, lo escanean y lo suben, claro. pero no, es un expediente físico. Está Va por bien. otro Ahora lado. me quedo, digamos, como un poco más tranquila, porque la chica me dijo, no, me dice, está despacho, no te puedo decir cuándo, dijo. Pero como yo no veía nada, dije, capaz que me está diciendo cualquier cosa. Pero claro, Claro. esa es la explicación. O sea, ellos lo reciben por mail, pero no Pero lo suben. no lo suben, no tiene, y no tienen la obligación de subirlo. O Claro. por lo Y bueno, y menos yo para, no.
Así está Para ganar funcionando. tiempo, ya presenté, digamos, la parte que la DAF requería de mí, y bueno, supongo que, porque no tenía sentido, yo digo, si me están informando la DAF, ¿para qué voy a esperar que me mande una cédula al juzgado? ¿No es cierto? O Claro. sea, dije, Sí, dentro en del eso, tiempo que esto lleve, ganaré un poquito de claro, tiempo. en esos casos, si vos vivís en la misma zona donde está el juzgado, te conviene ir directamente en persona. Sí, yo llamé por teléfono, pero, o sea, yo como tengo que presentar la declaración jurada esa, dije, bueno, No, no, la presento y que la eso está agreguen perfecto. al incidente de honorarios cuando ellos, no Sí. sé, les parezca oportuno. Vamos a hacer una charlita después específicamente. Ahora vamos a seguir un poquito más con temas civiles y comerciales y demás, una charla más por lo menos, y en una próxima vamos a empezar con los penales, porque lo de lo penal siempre demanda un poquito más de atención y de actualización, porque la DAF va cambiando permanentemente las reglas del juego. Entonces hay que estar siempre Sí, ahí actualizados. sí. Pero bueno. Yo de lo laboral, digamos, como una inquietud, digamos, no tengo muy claro, una vez que uno pide la regulación de honorarios, digamos, cómo sigue, perdón, una vez que se dictó sentencia y regularon honorarios, más allá del tema de la apelación, supongamos que ya bajó de cámara, digamos, no sé, porque tengo dos laborales, pero nunca, recién ahora uno está con la sentencia, pasamos autos a sentencia. No sé, digamos, cómo es el proceso una vez que baje de cámara, eso me interesaría, digamos, en lo que atañe al traductor, ¿no? ¿Qué tengo que Claro, hacer? O sea, baja de cámaras, no sé, me aceptaron la apelación o no la aceptaron, eso en algún momento que se pueda, no sé, hoy creo que ya no hay tiempo, me gustaría saber ese procedimiento, es un poco cómo la sigue. idea. En el próximo vamos a seguir con Ah, esto de cómo bien. seguimos, que ya sería un poco casi la ejecución de mis Eso, honorarios la ejecución de los honorarios. y qué está pasando con esto del prorrateo. Así que buenísimo. Claro, Y de todas maneras, yo te voy a mandar, Marcela, la grabación sí. de la charla Ah, anterior que hablamos un poquito más apuntado a lo laboral. Sí, sí. bueno, te agradezco muchísimo. Ah, por Eh, favor. ¿Las grabaciones estas están guardadas en tu Instagram o nos las mandas aparte? Sí, no, no, están guardadas. Yo las pongo en un canal de YouTube. Pero Bueno, si querés, de todas maneras, escribime para hacerme acordar. Acá te voy a dejar mi mail para sí, hacerme te iba a acordar por pedir el las dudas. mail. Es Sí, carmen.olivetti con doble T @gmail.com. Ahí está. bien, Las dos con minúscula, ¿eh? Me salió mayúscula al comienzo, pero las dos con minúscula. bueno, Bueno, chicas, gracias por sumarse bueno, y bueno, sigamos, gracias, sigamos en Gracias a contacto vos. y atentas a gracias por las esto. novedades. En Gracias y Gracias, dos semanas, ¿no? Carmen. Gracias. Muchas gracias. en dos Buena semanas nos semana. vemos de vuelta. Sí, Buena semana, buen fin de y buena semana. gracias, Chao, Gracias. chao, Igualmente. Igualmente. chao, Gracias. chao, Igualmente, Igualmente. saludos Que a anden bien. todos. chao, Chao, chao. chao. gracias.